les había tocado ver indigentes en la calle. No les había tocado verlos porque pues, el ambiente, el ámbito donde se mueven siempre pues es la casa, la escuela, Chalco, y pues prácticamente no van al distrito. Entonces no les había tocado ver. Y ayer pasamos por unas calles del centro y decía mi esposa, mira, sí hay indigentes y esa banca donde él está acostado durmiendo prácticamente es su casa. Y aunque parece absurdo, pero es la verdad, para él esa es su casa. La banca donde él se duerme, donde él come, donde él se sienta, donde se la pasa todo el día, prácticamente esa es su casa. Y nosotros tenemos, habiendo o teniendo un lugar donde habitar, a veces ese lugar es más inseguro que la banca donde ese hombre vivía. A veces el lugar donde estamos nosotros es un lugar de menos paz y de menos tranquilidad que la banca donde él vive. Y es porque nuestra casa o nuestro hogar no es un lugar seguro, no es un lugar de paz. Y somos nosotros responsables de ese lugar que habitamos. Es un lugar que Dios nos ha permitido estar, es el lugar que Dios nos ha dado para administrar y tener. Y es donde nosotros ahora habitamos. Independientemente si el lugar es tuyo o no, es el lugar donde tú habitas. El lugar donde tú habitas, ayer mi hijo me preguntaba, no recuerdo quién fue de los tres, me decía, home ¿es casa o es hogar? Me preguntaba mi hijo, decía, home es casa o es hogar? Y yo le decía, home es hogar. House es casa. Y curiosamente, en el inglés son dos palabras distintas que definen dos cosas distintas. Yo puedo decir mi casa y puedo referirme a mi casa o a mi hogar. Puedo referirme a la familia, perdón, al edificio donde habito o los que habitamos ese edificio. Y podemos referirnos al hogar o a la casa de la misma manera, pero en Estados Unidos la palabra es distinta y el significado es distinto. Lo que se dice o lo que se menciona es diferente porque tiene una connotación y un significado diferente. Y entonces el lugar donde tú habitas, y aunque no sea tuyo el edificio donde estás, o no sea tuyo el lugar donde estás viviendo, ese lugar es tu casa. Hasta ahorita, no digo que sea tuya por propiedad o por el pastor, ayúdame a reclamar la casa. No, no. Usted me dijo que era mía y ya corría toda la familia. No, sí. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el lugar donde tú habitas, tú eres responsable de ese lugar. Pero tú puedes hacer que ese lugar solamente sea un edificio donde tú habitas, o puedes hacer que ese lugar sea tu hogar, el lugar donde las cosas estarán bien. Hay tantas cosas alrededor nuestro, están sucediendo tantas cosas en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro país y en todo el mundo, que ya ningún lugar fuera del hogar es seguro. Antes creíamos que la escuela era segura. Antes los papás se iban a trabajar, dejaban a los hijos en la escuela y sabían que los hijos estaban seguros. Hoy no. Hoy no podemos tener esa tranquilidad, existe esa incertidumbre, porque hay drogas, porque hay alcohol, porque hay violencia, porque hay muchas cosas que rodean el entorno escolar que ya no sabemos si es seguro o no. Tenemos la esperanza y tenemos la confianza de que sea seguro. Esperamos que sea seguro. Esperamos que nuestros hijos estén seguros y estén bien en ese lugar donde los dejamos todos los días por la mañana o por la tarde. Pensamos que antes se creía que el trabajo era seguro. Si tú decías que ibas al trabajo, confiabas que el trabajo, a donde iba tu esposo o donde estaba tu esposa, estaban seguros. Pero hoy ya no. A veces tenemos que estar llamando, ¿por dónde vienes? ¿En dónde estás? ¿Ya saliste? ¿Cómo vas? ¿Vienes en el transporte? ¿A qué horas llegas? Y tenemos que estar checando, y no solamente porque queramos saber dónde está la pareja, sino porque sabemos que el entorno ya no es seguro. Y entonces el único lugar que nos queda, o que debería quedarnos como un lugar seguro, debería de ser el hogar. ¿Sí está conmigo? Amén. Debería de ser el único lugar donde sabríamos que estamos seguros. Pero sabe, hoy en día ya ni siquiera el lugar donde dormimos y comemos, ya ni siquiera sabemos si es seguro o no. Y no porque tengamos miedo a que entre un delincuente, sino porque nosotros mismos no estamos construyendo un lugar seguro. Y abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, Lucas capítulo 6,
Vamos a leer el versículo 46 al 49. Lucas, capítulo 6, del versículo 46 al 49. Cuando lleguen ahí me dicen amén. Dice la palabra del Señor, 46 al 49, capítulo 6 de Lucas. Dice la Escritura: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina en aquella casa. ¿Fue grande qué? Amén. Fíjese que haga una pausa ahí, ahorita continuamos leyendo, pero el Señor Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor? Porque había muchos que se acercaban y decían: Señor, Señor, Maestro, Señor, y trataban de honrarlo, refiriéndose a Él de una manera respetuosa y diciéndole Señor, Señor. Pero cuando se acercaban a Él, todos querían estar con Él y mostrar ese acto de respeto hacia Él, pero no estaban dispuestos a hacer lo que Él decía, no estaban dispuestos. Y el Señor Jesús les dice: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Les voy a comparar, o les voy a hacer una comparación de quién es aquel que me puede decir Señor. ¿Quién es aquel que hace lo que yo le mando? El que hace lo que yo le mando es aquel que construye una casa, pero cuando construye la casa, no la hace nada más así, sino que escarba hondo, busca hondo, y hasta que encuentra una roca firme, a partir de esa roca, empieza a edificar su casa. Quizá tenga que explicarles un poquito más al respecto. ¿Por qué el Señor Jesús da este ejemplo? Resulta que en el tiempo de nuestro Señor Jesús y en la zona donde el Señor Jesús está, es una zona arenosa, es una zona de tierra, es el desierto. Y entonces las casas se edifican, o las edificas sobre la arena, o las edificas sobre la roca. Y aunque hay rocas, en las montañas son zonas rocosas, la tierra de la arena es una tierra movediza, es una tierra, no son arenas movedizas, me refiero a que es una tierra frágil, donde si se edifica solamente sobre la roca, la casa que se edificare sobre la arena caerá. Y entonces el Señor dice: aquel que edifica sobre la arena, su casa será arruinada, tendrá una gran ruina. Pero aquel que edifica sobre la roca, para edificar sobre la roca tienes que escarbar. La roca no está inmediatamente a la superficie. Tienes que remover la arena que está en la superficie, quitarla y llegar a la roca, y a partir de la roca empezar a construir. Y entonces dice el Señor Jesús: aquel que edifica de esta manera, aunque venga un río impetuoso, aunque venga un río fuerte, su casa no caerá. Y a mí me llama la atención que el que escucha la voz del Señor y el que no escucha la voz del Señor, a los dos les vienen ríos impetuosos. O sea que a los dos le van a pasar situaciones, que los dos van a tener problemas, que los dos van a tener dificultades, tanto el que edifica en la roca como el que no edifica en la roca. Y a veces nosotros pensamos: es que a mí me va bien, y al que no tiene a Dios le va mal, o viceversa. Al que no tiene a Dios le va bien y al que tiene a Dios le va mal. Alguna vez les enseñé que una cosa acontece a todos y que hay algo que les va a pasar a todos y que en algún momento a unos les irá bien y a unos les irá mal, y que al rato será al revés. Al que le estaba yendo bien le irá mal y al que le estaba yendo mal le irá bien. Ese es el parte del ciclo de la vida. Está en el libro de Eclesiastés. Y a veces te irán bien las cosas y a veces no te irán bien. Pero una cosa sí es seguro: el río también te va a llegar a ti. La pregunta es: cuando llegue el río,
¿cómo está tu casa? Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, ¿cómo está tu casa? Cuando haya problemas en tu vida, cuando la situación sea complicada, cuando el dinero no te alcance, cuando la enfermedad llegue, ¿cómo está tu casa? Porque lo que hará la diferencia no es si te viene el río o no. A veces nosotros quisiéramos que no nos tocara el río. Decimos, no, que a mí no me tocan los problemas, yo ya soy cristiano, ya no quiero problemas. No, los problemas vendrán. El asunto está en cómo está edificada tu casa. Y a veces no nos damos cuenta, pero si no edificamos nuestra casa correctamente, ni siquiera tendremos a dónde decirle al Señor, ven a mi casa. Y el asunto es que queremos que Dios venga a nuestra casa. Y entonces necesitamos un lugar edificado, un lugar sólido, donde ese lugar sea seguro. Donde a pesar de los problemas alrededor tuyo, donde a pesar de las necesidades alrededor tuyo, tu casa sea un lugar seguro. En varias ocasiones les he dicho yo que aunque yo ande predicando fuera o salga a algún lugar o vaya a algún lugar, incluso salga del estado y vaya a predicar a otra parte, siempre prefiero regresar a mi casa. Y a veces termino de predicar a las 10 de la noche o a las 9 de la noche y aunque sea tarde, prefiero volver a mi casa. Y los hermanos me dicen, no te vayas, quédate aquí, te vas mañana temprano. Y yo prefiero viajar de noche y llegar a mi casa y estar en mi casa porque sé que ese lugar es seguro para mí. Y entonces, ¿cómo queremos volver a casa? Sí, habría ocasiones en que no quisiéramos volver a casa. No querríamos estar en casa porque ese lugar no es seguro. Alguien me decía, es que yo prefiero estar en mi trabajo porque no soporto estar en mi casa. Y jóvenes me han dicho, yo prefiero estar en la calle con mis amigos porque no soporto estar en mi casa. Y el asunto no es que eso que esté justificado, no hay una razón para tomar esa decisión, pero los que tenemos la responsabilidad de edificar nuestra casa tendríamos que hacerlo de manera correcta. Y lea conmigo en Proverbios. Proverbios capítulo 21. ¿Cómo edificas tu casa? ¿Cómo está tu casa y cómo la edificas? Proverbios, ¿qué les dije? No, perdón, es 24. Proverbios 24. Proverbios 24. Cuando llegue y me dice amén. Y vamos a leer versículos 3 y 4. Dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras. ¿Los cuartos con qué se llenarán? Con harto mueble, con harto dinero, con baúles y baúles de dinero. ¿Con qué tenemos que llenar las recámaras? Con ciencia. ¿Pero con qué se edifica? Con sabiduría edificas tu casa y con prudencia la afirmas, la haces sólida, la consolidas. Necesitamos ingredientes fundamentales para edificar la casa. Y no se hace nada más porque sí. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que el principio, el capítulo 1, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si hablamos de edificar la casa con sabiduría, si tú necesitas edificar tu casa con sabiduría, ¿con qué la construyes entonces? Con temor de Dios. Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, entonces, ¿qué necesitas para edificar tu casa? Temor de Dios. Si tú dices, ay, a mí no me importa, yo no creo en Dios, y sacas a Dios de tu vida, lo que estás haciendo es evitar que sea Dios quien intervenga en tu casa, que sea Dios quien intervenga en tu familia. Y entonces cuando Dios no interviene en tu familia, cuando Dios no tiene nada que ver contigo, cuando tú sacas a Dios de tus planes, de tu propósito, de los deseos de tu corazón, tú le estás diciendo a Dios, Señor, con permiso tengo mucho que hacer.
La voy a edificar yo solito. Voy a construir mi vida, mi familia, mi casa, mi hogar. Lo voy a construir como yo quiero o como yo entiendo. Es una falta de sabiduría. Y entonces cuando nosotros vemos el resultado, esa casa es como la casa que fue edificada sobre la arena. Se va a caer, al primer problema que tengamos, se va a caer, se va a destruir. Entonces necesitamos a Dios. Y entonces lo primero que necesitamos, dijimos que es sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Lea conmigo en Job. No pierda ahí Proverbios, pero lea conmigo en Job unos libros antes. Está Salmos antes y luego está Job antes. Job. Dice Job, capítulo 28. Job 28. ¿Ya está ahí? Ay, perdón, estoy en Salmos. Con razón no me daba la cita. Ahora sí. Job 28, versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué necesitamos para edificar la casa? Sabiduría. Una de las cosas que nos llevan a tomar malas decisiones es la falta de temor de Dios. Las decisiones erróneas son porque no tenemos temor de Dios. Temor de Dios, como ya les he explicado en otras ocasiones, no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es honrar a Dios con nuestras vidas y respetar su persona. Es decir, yo no voy a hacer nada que ofenda a Dios. Ese es el temor de Dios. Entonces, no es que le tengo miedo a Dios, esa es otra cosa. Que no estaría mal que le tuviéramos miedo a Dios porque Él es capaz de hacer lo que sea cuando se le dé la gana. Él es todopoderoso. Sin embargo, no me refiero a eso. Me refiero a que el temor de Dios es saber que lo que yo hago y que como yo me conduzco respeta a Dios y honra a Dios. Entonces, eso me da sabiduría. Si ustedes piensan un poquito y a lo mejor buscan un poquito hacia atrás en su vida, se darán cuenta que los errores que hemos cometido han sido porque no hemos tenido temor de Dios. Tomamos malas decisiones, ¿por qué? Porque no hemos tenido temor de Dios. Nos equivocamos, ¿por qué? Porque no hemos tenido temor de Dios. Porque si yo tengo temor de Dios, yo no voy a hacer algo o no voy a decidir algo que ofenda a Dios. ¿Sí está conmigo? Amén. Si yo peleo con mi hermano o con mi hermana, ¿eso agrada a Dios? Yo peleo con él. Porque tengo razón, porque además me cae recuerdo, me cae mal. Me cae mal el de él, mi vecino, porque además es mi vecino. Me cae de mal mi vecino y me molesta y entonces yo peleo con él. ¿Eso es correcto? No. Pero yo creo que estoy bien, porque además él me hace mi vida imposible. Y parece que es correcto, y parece que está bien, y parece que es sano, y que es una sabia decisión. Es más, busco de alguna manera buscar abogados o algún proceso legal para perjudicarlo a él, y entonces él se calme de en contra mía. ¿Eso es correcto? Legalmente está bien, no estoy haciendo nada indebido. Humanamente está bien, no estoy haciendo nada indebido. Pero conforme a la Biblia, conforme a lo que dice Dios, no estoy haciendo lo correcto porque estoy hiriendo a mi hermano. Y la Biblia dice que si yo lastimo a mi hermano, es como si lo asesinara. Y entonces me vuelvo un homicida. Y entonces ya no tengo temor de Dios y me le estoy faltando a Dios, estoy deshonrando a Dios por lo que le estoy haciendo a Él. ¿Sí me explico? Amén. Ahora, ¿fue sabio? A lo mejor hasta todos mis vecinos me aplauden y dicen, ay, qué bueno vecino que hizo algo contra el vecino, ya no lo aguantaba nadie. Humanamente parece correcto. Conforme a la Biblia, no es correcto.
Y entonces mis decisiones son equivocadas porque humanamente son correctas, pero delante de Dios no son correctas. Y entonces el temor de Dios es que yo hago lo que a Dios le agrada. Eso es temor de Dios. Y entonces, ahora estoy poniendo un ejemplo fuera de mi casa, porque Él no es mi casa, Él no vive en mi familia, no es mi hermano de sangre, no está dentro de mi techo. Él es mi vecino. Pero si nos queda claro que cuando yo actúo así con alguien que es fuera de mi casa, con mayor razón cuando actúo así con alguien dentro de mi casa. Y a lo mejor ofendo a mi hijo, o lo maltrato, o le causo daño, o lastimo su corazón, o ofendo a mi esposa, o ofendo a mi otro hijo, o yo mismo me hago daño. ¿Sí está conmigo? ¿Estoy siendo sabio al edificar la casa? No. Y al rato, tarde que temprano, mi casa no está sólida. Mi casa se caerá. Y cuando me doy cuenta, mis hijos no me respetan. Cuando me doy cuenta, mis hijos se fueron de la casa maldiciendo su casa, maldiciendo a sus padres. Cuando me doy cuenta, me peleo con mi esposa, tenemos un infierno en el matrimonio. Todo por causa de que no soy sabio. Y no estoy diciendo que sea muy inteligente, ya nos dice Job, que la sabiduría es el temor de Dios. Ahí donde leíamos en Job, ya se me perdió Job. Y también dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Así es. Que será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y la sabiduría no es algo que nazca de nosotros, así como dice el hermano. Pero la sabiduría no es algo que nazca de nosotros, la sabiduría es algo que nace del corazón de Dios. Por eso las decisiones que tomamos no son conforme yo creo que debe de ser, sino son conforme Dios dice que debe de ser. Y entonces, haciendo referencia a la cita que da mi hermano, cuando yo tomo una decisión en mi propia naturaleza, estoy haciendo lo que a mí conviene y no estoy considerando lo que Dios quiere. Mi propia opinión es mi propia decisión, mi propio concepto de sabiduría. Sí, es mi propio concepto de sabiduría, lo que yo creo que está bien. Y por eso dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión, porque es tu propio concepto de sabiduría. El mejor concepto de sabiduría es el que viene de Dios. Y tú puedes decir, pastor, pero esto está bien, esto me funciona, esto me resulta. Sí, pero ¿qué dice Dios al respecto? El consejo de Dios es mucho mejor que cualquier consejo humano. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que emana del corazón de Dios, es mejor que cualquier consejo humano. ¿Sí está conmigo? Amén. Ok. Luego dice, entonces necesitamos sabiduría para edificar la casa, pero no solamente sabiduría. Ahora ya edifiqué, ya empecé a construir mi casa. Ya le agregué sabiduría, ya puse temor de Dios en la construcción de cada uno de los lugares de mi casa. ¿Qué necesito ahora para que mi casa permanezca? ¿Perdón? ¿Fuerte? Prudencia. Y lo leímos ahí en Proverbios. Dice, con sabiduría se edificará la casa. Ok, ya la edifiqué. Ya siempre, ¿cuál es la sabiduría que necesito para edificar mi casa? ¿Cuál es la sabiduría que necesito? La de Dios, el temor de Dios. Y luego, ahora ya tengo mi casa. Ahora, ¿de qué te sirve tener una casa vacía? Pasó algo curioso con mis papás. Mis papás vivían acá en México, en el Distrito Federal, cerca de la zona de Azcapotzalco, ahí vivían mis padres. Cuando ellos recién se casaron, los dos son maestros, ahora jubilados. Pero en aquel entonces los dos trabajaban y tenían a sus dos hijas, mis dos hermanas mayores, habían nacido sus dos hijas y ellos habían aprendido a vivir en la Ciudad de México, yendo y viniendo, llevando a mis hermanas a guardería y todo lo que implicaba que ellos los dos tuvieran que trabajar. Pero después nací yo. Y cuando nací yo, ellos vivían en un departamentito ahí en Azcapotzalco. Y cuando nací yo, resulta que yo nací enfermizo. Y me enfermaba a cada ratito, problemas en los bronquios, problemas de neumonía. Y a cada rato me enfermaba. Hasta que un médico le dijo, si quieres que tu hijo viva,
tendrás que buscar un lugar más cálido y moverte de la Ciudad de México. Y mis papás, siendo mi papá de Guerrero, dijo, pues bueno, vámonos a mi tierra. Y se fueron a Guerrero mis padres. Y entonces agarraron a mis dos hermanas y a mí, y al año de que yo había nacido se fueron a vivir a Guerrero. Y resulta que la casa a la que se fueron a vivir era una casa enorme, una casa muy grande. En aquel tiempo las casas pues no eran muy caras en la ciudad, fue en un lugar muy céntrico de la ciudad, compraron una casa muy grande, entre él y su hermano, mi tío, compraron la casa y lograron deshacerse de esa propiedad. Y cuando compraron la casa, pues nosotros crecimos en esa casa y para mí era maravilloso tener una casa enorme. Y vivíamos en la casa y vivían mis hermanas y yo y ahí crecimos y corrimos y teníamos un patio muy grande y ahí fue mi infancia. Entonces a mí me daba gusto invitar a mis amigos a la casa porque pues cabíamos. Podíamos andar en bicicleta, hermano, en la casa. Entonces corríamos, íbamos y veníamos y subíamos y bajábamos. Y de repente mi hermana, la segunda de mis hermanas, se casó y entonces en la casa ya nada más habíamos tres. La mayor se fue a vivir a Morelia. En la casa ya nada más quedábamos dos hijos. Mi hermana más chica y yo, y mis padres. Y entonces esa casa enorme, que antes parecía un lugar apropiado porque cada uno de nosotros tenía una recámara, ahora la casa enorme era un lugar vacío. Después yo me vine a estudiar a México, la universidad, y estuve estudiando en el Politécnico, y entonces en la casa solamente estaban durante la semana, solamente estaban mis padres y mi hermana pequeña. Y ellos vivían ahí. Y entonces al estar ahí, mi hermana me llegó a decir en alguna ocasión, dice, es que la casa ya es muy grande para nosotros. Y mi papá tomó una decisión junto con mi mamá y los dos decidieron vender esa casa donde decidieron vivir vender esa casa grande donde ellos vivían y construyeron una casa más chica. Construyeron la casa, se fueron a vivir a esa casa. Ahí nos reciben todavía, es donde ellos viven. Pero ahora que ya están más grandes mis papás, que son solamente ellos dos solos, mis papás decidieron vender esa casa, o van a vender esa casa, y están construyendo una casa más chica. Y uno puede decir, sus papás tienen mucho dinero. No, de lo que han aprendido a hacer negocios y a mover el dinero de una casa para otra, y es lo que han aprendido. Pero mi papá me decía, es que cuando te vas haciendo viejo, y los hijos van viajando, o los hijos viajan, o salen del nido, de repente te das cuenta que la casa es muy grande para todos, para vivir solamente dos. Y entonces de repente dice mi papá, la casa se siente sola. Aunque estamos tu mamá y yo, la casa de repente se siente sola. Es mucha casa para nosotros. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero de repente pasa eso. Aunque los hijos son prestados, de repente la casa queda sola. Y cuando estamos empezando como familia, lo que pensamos es, no, necesitamos una casa más grande, no es que los hijos, es que cada quien su habitación, no es que necesitamos un espacio más amplio. Y finalmente los hijos se van y te quedas con un monstruo de casa, pero nadie que la habite. Y algo curioso porque la casa de mis papás, la casa más chica que están construyendo ahora, resulta que también es grande. Porque no pueden dejar de pensar en las visitas de todos sus hijos. Y entonces a mí me hacía pensar en algo, que la casa se afirma no por el tamaño de la casa, sino por la condición interna de la casa. ¿Quiénes habitan? ¿Quiénes viven? ¿Quiénes quieren estar en la casa? Entonces tu casa se va a hacer sólida, no por los muros que tenga, no por el techo que le hayas puesto, ni por los materiales que hayas utilizado. La casa se va a hacer sólida por los que habitan la casa. Y lo que dice Proverbios es que la construimos con sabiduría, pero la afirmamos con prudencia. ¿Con qué la afirmamos? Con prudencia. ¿Qué es la prudencia? Leíamos en Job que Job atribuía a la sabiduría, pero también agregaba Job la inteligencia. Pero si gusta usted leer conmigo en Santiago, me gusta leer acerca de la prudencia. De hecho, algunas traducciones de la Biblia traducen prudencia como inteligencia. En Santiago capítulo 4,
Santiago capítulo 4, dice la Escritura, Santiago 4, vamos a leer del versículo 7 al 10. ¿Ya está ahí? Santiago capítulo 4, versículo 7 al 10. Dice, someteos pues a Dios, dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestra gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y quería leerles este pasaje porque uno puede decir, ¿y eso qué tiene que ver con la inteligencia? ¿O qué tiene que ver con la prudencia? Porque uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que somos imprudentes. ¿Qué es ser imprudente? Es no tener prudencia. ¿Y qué es no tener prudencia? Es no medir las consecuencias de lo que nosotros hacemos. La imprudencia es como cuando están hablando los adultos y de repente un niño viene y se entromete y dice, mamá, mira. Y entonces la mamá nerviosa o preocupada o avergonzada, sí, ahorita te atiendo, permíteme, no me molestes. A ver, hazte para allá, vete a jugar con tus hermanos. Porque queremos sacarla de esa conversación, no queremos que esté ahí, no queremos que participe de ello, ya sea por la edad, porque no está en edad de escuchar, o porque no está en edad de participar, o simplemente porque no es correcto, es una falta de educación. Pero esa imprudencia, esa falta de prudencia, lo que refleja es lo que hay en nuestro corazón. La intranquilidad, la impaciencia, la forma de actuar tiene que ver con lo que nosotros hacemos cotidianamente, todos los días. Y algo verdaderamente que nos perjudica en el corazón es lo que nosotros hacemos esperando una respuesta igual. Es decir, si yo soy bueno con la hermana, yo hago una buena acción, yo espero que ella haga una buena acción conmigo. Eso nos causa mucho daño. Alguien le llama expectativas, generar expectativas. Cuando tú esperas que otro actúe de una manera o de otra manera hacia ti, estás generando una expectativa. Es decir, tú esperas una respuesta de esa persona. Y entonces te generas una expectativa. Por ejemplo, el niño espera el regalo el día de su cumpleaños y está esperando que le traigan un regalote y resulta que le traen un regalito. Y con el regalito el niño dice, ¿te gustó tu regalo? Sí. Porque no es realmente lo que querían, no es realmente lo que esperaban. Se generó una expectativa. Llegas a un restaurante a comer, pides un platillo y cuando te sirven el sabor no es lo que tú esperabas. Y te sientes decepcionado, no porque el platillo sea malo, sino porque el platillo que te sirvieron no llena tus expectativas. Y ese sentimiento es algo que se genera muchas veces dentro del hogar. Esa expectativa, tú estás esperando que tu esposo sea de una manera y no lo es. Estás esperando que tu hijo sea de una manera y no lo es. Estás esperando que tus padres sean de una manera y no lo es o no lo son. Y eso genera una frustración dentro de nosotros, porque no estás recibiendo lo que tú esperabas que fuera. Y luego si por fuera, afuera de tu hogar, te bombardean todo el tiempo que una familia feliz es la que tiene carro, que una familia feliz es la que tiene juegos de video, que una familia feliz es la que sale a pasear todos los veranos. Y entonces generan esa mentalidad para generar una expectativa mayor. Lo único que produce es frustración, porque no tienes lo que tú estás viendo que todos aparentemente tienen. Mire, uno de los engaños que Satanás usó efectivamente con Adán y Eva, además de haberlos engañado de comer del fruto, fue lo que la serpiente le dijo a Eva. Si usted pone atención en el libro de Génesis, dice que la serpiente le dijo a Eva, con que Dios dice que no puedes comer del fruto de ningún árbol. Eso le dijo la serpiente a Eva. Y entonces Eva le contesta y le dice, no es cierto. El Señor dijo que de todos los árboles del huerto podíamos comer, menos de uno, del árbol del bien y del mal.
De ese no podíamos comer, pero de todos los demás sí podríamos comer. Y hasta ahí todo estaba bien, hermano. Hasta ahí Eva iba ganando. Pero la serpiente astuta, Satanás, le dice a la mujer, ya, ok, bueno, es que Dios no quiere que comas de ese árbol, porque sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol, estoy parafraseando el texto, no se lo estoy diciendo textual, pero dice, pero sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol, sabrán ustedes acerca del bien y del mal y serán como Dios. Dígame una cosa, hermano, ¿no lo tenían todo Adán y Eva? ¿No les dijo Dios, de todo pueden comer? ¿Les hacía falta algo a Adán y a Eva? No les hacía falta nada. Y entonces lo que hizo la serpiente fue generarles una necesidad, fue producirles una expectativa, fue producirles algo para que quisieran lo que no tenían. Y eso es algo que nos están bombardeando hoy en día. No tienes carro, pero deberías de tenerlo. Porque si tuvieras carro serías feliz. No tienes casa, deberías tener una casa, porque si tuvieras casa serías feliz. Y luego salen las modelos bien guapas. ¿No tienes una modelo como esta? Deberías de tener una, seguramente eso te haría feliz. Y empiezan a generar expectativas y pensamiento en el corazón de la gente, haciéndole creer que lo que no tienen es lo que necesitan. Cuando en Dios lo tienes todo, ¿o no? El apóstol Pablo dice, como empobrecidos, pero poseyéndolo todo. No estamos empobrecidos, hermano, lo tienes. Y sabe, el corazón se empieza a bombardear y el enemigo va a empezar a bombardear la mente más frágil, el corazón más noble, el corazón más sencillo, el menos fuerte. Y muchas veces empiezan los hijos. Y los hijos te empiezan a decir, ¿y nosotros por qué no tenemos esto? ¿Y nosotros por qué no tenemos aquello? ¿Y por qué nos hace falta esto? Y entonces tú como papá te empiezas a poner nervioso diciendo, es que mis hijos necesitan. ¿Lo necesitan realmente? Pero la idea es generar esa expectativa y entonces los hijos empiezan a presionar a los padres. Y no digo que la culpa sea de los hijos. Porque los padres deben decir, sí, está bien, pero no lo necesitas. Puedes vivir sin eso. Me acuerdo que uno de mis hijos llegaba de la escuela y decía, papá, todos mis amigos tienen Xbox. Y yo decía, qué bueno por todos tus amigos. No, pero nosotros, ¿por qué no tenemos? Porque no lo necesitan. Papá, mis hijos tienen todo esto. Mis amigos, perdón, tienen todo esto. Y yo decía, no. Llegó un día mi hijo y dice, papá, ¿no me compras un celular? No. Es que todos mis compañeros tienen. ¿Y qué? No te va a pasar nada si no lo tienes. Papá, es que yo... No va a pasar. ¿Quién genera la expectativa? El mundo. ¿Quién calma esa expectativa? Tú. Si tú estás edificando la casa, tú tienes que ser prudente y no dejar que las expectativas saturen tu mente y saturen tu corazón. No importa que el mundo lo tenga. En Cristo tú lo tienes todo. Y el enemigo te va a decir, no es cierto, te hace falta esto. Y tú vas a decir, sí, me hace falta. Yo quiero esto también. Y por eso el diablo engaña. Te hace falta placer, ve esto. Te hace falta deseo, ve esto. A ti no te quieren en tu casa, mira, aquí en la calle sí te quieren. Te tratan mal tu familia no te corresponde al amor que tú les tienes. Y entonces empieza a generar pensamientos que son erróneos. Por eso necesitamos prudencia. Y la Biblia, les decía, la Biblia en alguna otra versión traduce prudencia como inteligencia. Y si algo necesitamos, hermanos, es ser prudentes o inteligentes. Para que el mundo no te convenza que te hace falta algo. ¿Por qué cree que hay engaños, adulterios, fornicación, abandono, maltrato infantil, abuso infantil? ¿Por qué cree que hay todo eso? Porque el diablo dice, te hace falta. Y hay quien lo cree. Ahora, tu casa no se va
a edificar, no se va a afirmar si tú no eres prudente o si tú no eres inteligente. Por eso leíamos en Santiago. Vamos a leer otra vez ahí en Santiago, capítulo 4. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tienes que hacer para que tu casa sea firme? Sométete a Dios, resiste al diablo. ¿Cómo resistes al diablo? Se te aparece el diablo y te empuja y te empuja y te empuja. No, hermano, el diablo no necesita aparecerse, delante de ti. No necesita eso. Solamente necesita dejar una semilla de: lo necesita, te hace falta. ¿Sabe? He encontrado muchos matrimonios que tienen problemas de engaño. Y cuando hablo con uno y con otro, uno de los dos dice: es que no me quería mi pareja. ¿En serio? Sí, no me quería mi pareja. Me trataba mal, me menospreciaba, me hacía caras feas, lo que sea. Y entonces, allá afuera sí me trataban bien. Allá afuera sí me querían, allá afuera sí me respetaban, allá afuera sí me amaban. Eso, hermano, es un engaño. Es un engaño. Ahora, ¿significa que me hago el tonto y como el que yo no sé y el que falla es el culpable? No. Significa que tengo que ser inteligente y resistir al diablo. Tú puedes cuidar a tus hijos, hermano. Puedes cuidar a tus hijos. No dejes que te engañe el diablo haciéndote creer que lo que te falta es lo que necesitas. Porque lo tienes todo. Le pongo el ejemplo. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, Satanás le dijo: con que eres hijo de Dios. Si en verdad eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le está diciendo Satanás? Demuéstrame que eres hijo de Dios. Y satisface tu hambre convirtiendo estas piedras en pan. ¿Sabe qué le contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Pero lo que Jesús le está diciendo a Satanás es: no necesito demostrarte que soy hijo de Dios. Y tampoco necesito satisfacer el hambre que tú sabes que tengo. Porque lo que me nutre a mí, lo que me llena a mí, es la palabra de Dios. Y muchos engaños vendrán a tu mente y a tu corazón para destruir tu casa, porque Satanás no está pensando en mandarte a ti al infierno. Lo que Satanás está pensando es destruir tu casa. Ese es su plan. Ese es su propósito. Y por eso necesitamos edificar la casa con sabiduría y afirmarla con inteligencia. Y en Santiago dice, el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermano, ¿eso es inteligente o no? Porque una de las cosas que pasa es que estoy mal, ¿ya para qué busco a Dios? Si estoy mal, ¿para qué lo busco? De por sí estoy mal. Y Santiago dice, no. Si estás mal, acércate a Dios. Limpia tus manos. Arrepiéntete de tu pecado. Busca a Dios. Acércate a Él y Él se acercará a ti. ¿Está conmigo? Amén. Ok. Y por último, dice en Proverbios, en el capítulo 24, donde estábamos al principio, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Cuando la Biblia habla de ciencia, en muchas ocasiones refiere al conocimiento. De hecho, la Biblia describe la ciencia como el conocimiento, y mucho de la ciencia y mucho del conocimiento, más bien toda la ciencia, toda la ciencia y todo el conocimiento proviene de Dios. Pero la palabra que usa en este pasaje en particular de Proverbios para ciencia no solamente refiere al conocimiento, sino también refiere al buen juicio. Tener un buen juicio, a tener el conocimiento suficiente para tomar una sabia decisión. ¿Qué es un buen juicio? ¿Han visto a un juez emitir un juicio, un resultado, un veredicto final?
El juez determina, ve la evidencia, ve lo que está a su alrededor, escucha los testimonios, valora y todo lo pone sobre la mesa y finalmente toma una decisión. Si la información que tiene el juez es verdadera y suficiente, el juez tendrá un gran veredicto. Uno de los ejemplos de buen juicio, y que quizás parezca absurdo, pero es el mejor ejemplo que encuentro ahora y que me recuerdo acerca de un buen juicio. Vienen dos mamás y resulta que una de ellas, mientras dormía, había matado a su bebé. Sin darse cuenta, se acostó, se durmió sobre el bebé y lo mató. Y entonces la otra mamá, en la noche, mientras dormía, esta le cambia el bebé a la otra mamá. Eran dos mamás y se lo cambian. Y entonces la otra mamá se despierta, se da cuenta de lo que pasó, pero se da cuenta que el bebé no es el suyo. Así es que vienen con Salomón, el rey, porque era el juez, además de ser el rey, era el que emitía el juicio. La situación era difícil y viene con el juez y dice, le dicen al juez, bueno, es la historia que les acabo de contar. Y entonces dice Salomón, bueno, que la mamá se quede con el niño. Y entonces dice una, pues es que yo soy la mamá, y la otra dice, no, yo soy la mamá. Y la discusión era que cómo saber quién era la mamá. Así es que Salomón dice, bueno, no tengo más pruebas más que la palabra de cada una de ustedes. Yo no conocí al bebé cuando nació. Yo no lo vi, no sé si hay una marca, si hay un testimonio para poder identificar cuál bebé es cuál. Así es que lo único que tengo es la palabra de ustedes dos. Y entonces el rey dice, ok, tráigame al bebé, tráigame una espada y voy a cortar el bebé en dos. Y cada una, para que no se estén peleando, cada una va a tener una mitad. Y entonces la mamá, una de las mamás, dice, sí, está bien, yo quiero la cabeza. Y entonces la otra mamá, asustada, dice, no, que se quede con el niño. ¿Cuál era la mamá? La que prefirió sacrificar la presencia de su hijo por la vida de su hijo. Ese es un buen juicio. De hecho, la Biblia describe ese momento como algo que distinguió a Salomón como un hombre sabio y como un juez justo. Tan es así que venían otros reyes de otras naciones con regalos y presentes solo para escuchar la sabiduría de Salomón. Y eso permitió a Salomón hacer un buen juicio. Y me parece interesante, un buen ejemplo para traerlo en este momento, hablar acerca del buen juicio que necesitamos para llenar nuestras habitaciones, para llenar las recámaras de tu hogar, para llenar a tu familia. Lo que necesitas es buen juicio. Si algo nos falla, hermano, es el buen juicio. Y entonces con las primeras evidencias que tenemos, catalogamos a nuestra familia. Si nuestro hijo se levanta tarde, ya le decimos flojo. Si no le va bien en la escuela, ya le decimos burro. Si no es obediente a la primera, le decimos desobediente o rebelde. Y entonces empezamos a catalogar con fragmentos de evidencia. Cuando el buen juicio no solamente estuvo en Salomón, y aunque se aplaude en Salomón la decisión que tomó y la forma en que decidió, el momento de decidir de quién era el niño, yo creo que hubo buen juicio también en la mamá del niño. Porque la mamá pensó, de ver morir a mi hijo, a saber que vive, aunque sea lejos de mí, pero vive, prefiero verlo vivo a verlo muerto. Prefiero perderlo todo a verlo morir. Y la falta de buen juicio en la casa es lo que nos hace pensar, prefiero ganar sin importarme quién le haga daño. Prefiero ganar la discusión sin importar a quién destruye. Prefiero ganar el pleito sin importar cuántos corazones se lastimen o se hieran. Prefiero causar problemas a perder. Y esa es la falta de buen juicio. Yo veo a la mamá con buen juicio. Salomón, por supuesto, ni se diga. Ese problema hoy lo vemos nosotros y hasta decimos decisión salomónica. Sí, pero hoy lo vemos. Pero si hubiéramos estado en los pantalones o en los zapatos de Salomón, ¿quién sabe qué hubiéramos hecho? Hubiéramos llamado a traer a toda la corte, a todo el pueblo, a los vecinos, a la comadre, a la partera. A ver, alguien que me platique cuál es cuál. Y ahora con la prueba de ADN, no, pues que le hagan la prueba de ADN. Pero para saber quién es el papá o quién es la mamá o quién es el hijo.
Pero me sorprende el buen juicio de Salomón, pero más el de la mamá, que prefirió perder que quedarse sin nada. Y eso es algo que dijo el Señor Jesús, y con esto termino diciendo las palabras del Señor Jesús, que aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de Él, la ganará. Y nosotros, ¿qué queremos, hermano? ¿Cómo queremos una casa? ¿Una casa que gana o una casa que pierde? ¿Una casa que es edificada o una casa que es destruida? Y la decisión es nuestra. Nosotros decidimos. Y una vez que hayamos edificado la casa, ahora sí, hermano, usted puede decirle al Señor Jesús, ven Señor Jesús a mi casa. Ven, puedes estar seguro. Puedes venir a mi casa. No necesitas cerrar los ojos, Señor. Puedes entrar con los ojos abiertos y ver por dónde caminas. Y sentirte seguro y sentirte en paz, como para poder educar a tus hijos por un buen camino. Tú puedes sentirte en paz. Tú puedes sentirte seguro de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Cuántos quieren edificar su casa? Amén. Dentro de 8 días le hablo de las manos que edifican y de las manos que destruyen. Y eso a veces no sabemos cómo, pero hay una palabra muy fuerte a la mujer. La mujer dice, mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye. Así es que vamos a aprender de eso dentro de 8 días. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Dice mi hijo, papá, te quedan 10 minutos para predicar. Digo, pasas tú porque a mí no me van a alcanzar 10 minutos. Y dicho y hecho, no me alcanzaron 10 minutos. Lo bueno que mañana no hay clase. Pero les ofrezco una disculpa, era necesario hablarles de esto por el tema que vamos a ver dentro de 8 días. Y si no ponemos este fundamento, dentro de 8 días sería como tirar piedras al aire. Y no se trata de eso. Se trata de que usted edifique su casa y que podamos decirle al Señor Jesús, ven Señor a mi casa, ven a mi casa. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza. Y pedimos, Señor, que te seas tú tocando el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos tanto en nuestras vidas y en nuestro corazón para que fortalezcas nuestro caminar todos los días. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos de ti. Hoy más que nunca nos haces falta. Y aunque hemos aprendido a caminar guardando tus mandamientos, hoy nos queda claro cuán importante es saber edificar la casa. Necesitamos sabiduría, necesitamos prudencia, necesitamos, Señor, buen juicio. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tener una casa sólida, edificada sobre la roca. Que no seamos movidos por las tormentas, por las tempestades, por los ríos impetuosos, sino que nuestra casa se mantenga firme y sólida, bien edificada, bien consolidada por el amor que nos rodea y por la presencia de tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, llénales de tu gracia, de tu amor, y que ellos puedan experimentar por tu misericordia el favor de tu Espíritu Santo y la gloria de tu nombre establecida en sus hogares para transformarlos, cambiarlos, y que cada uno de nuestros corazones se alinee cada día a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén.